Enviaba $550 semanales a mis padres. No vinieron al cumpleaños de mi hija. Mi padre gritó, no contamos a tu familia. Colgué temblando y cerré cuentas. Mi madre enloqueció a los 40 minutos. Enviaba a mis padres $550 a la semana para que pudieran vivir bien. Pero el día del cumpleaños de mis hijos, no aparecieron. Cuando llamé, mi padre estalló. Nosotros no contamos a tu familia. Colgué temblando y cerré todas las cuentas a mi nombre. 40 minutos después, mi madre perdió el control. Durante 3 años agonizantes, cada viernes por la mañana, como un puñetazo en el estómago, $550 desaparecían de mi cuenta bancaria. No era solo dinero. Era mi sangre, sudor y lágrimas alimentando un pozo sin fondo de expectativas parentales. Veía esa transferencia digital ocurrir semana tras semana sin cuestionar realmente si era lo correcto. Después de todo, eran mis padres. Me dieron vida, amor, oportunidades, o eso creía. Cuando venían a mí con súplicas llorosas y excusas interminables, un techo con goteras, un coche averiado, facturas médicas crecientes, el dolor de espalda de mi padre que reducía sus horas en la ferretería, los turnos de mi madre en el salón de belleza desapareciendo, mi corazón se derretía. ¿Qué clase de hija, después de todo lo que supuestamente habían hecho por mí, sería si decía que no? Así que abría mi cartera una y otra vez. Mi esposo, Marcelo, fue el primero en notarlo. Estábamos acurrucados en nuestra pequeña mesa de cocina en nuestro modesto apartamento de 2 dormitorios, la luz superior iluminando la pila de facturas que apenas podíamos pagar. Trazó una línea en el extracto bancario con un ceño fruncido que tallaba profundos pliegues en su frente. Cariño, dijo, su voz suave pero tensa. Apenas llegamos para el alquiler este mes. La compra fue otra vez con la tarjeta de crédito. Tocó el pago recurrente. Quizás podamos pedirles a tus padres si pueden arreglárselas con un poco menos, solo temporalmente. Mi estómago se anudó. Necesitan ese dinero, Marcelo. ¿Sabes lo mal que están? Suspiró, mirando a nuestro apretado apartamento, luego a mí. Nosotros también estamos apretados, Sofía. Tenemos que pensar en Lía. Miré hacia la sala donde nuestra hija de 4 años estaba en el suelo, construyendo una torre de bloques más alta que ella, con la lengua fuera en intensa concentración. Ella se merecía todo. Pero también mis padres, ¿no? Me dieron la vida. Este dinero era mi forma de pagarles. Buscaré turnos extra, dije, terminando la conversación. Marcelo solo suspiró, pero no insistió. Nunca lo hacía. Sabía lo profundo que sentía esta obligación. Esta cadena invisible que me ataba a ellos. Pero si soy honesta, nuestra relación siempre había sido complicada. El amor de mis padres siempre venía con una etiqueta de precio invisible. Buenas notas me compraban afecto. Cualquier cosa menos, y me enfrentaba a un silencio escalofriante. Mi madre era una maestra en hacerte sentir en deuda, como si cada comida cocinada, cada viaje dado viniera con un recuento constante. Mi padre, aunque más gentil, siempre era un ejecutor silencioso, asintiendo a cada decreto de mamá. Cuando quedé embarazada de Lía a los 23, soltera, trabajando en ventas minoristas, la primera reacción de mi madre no fue, felicidades o ¿cómo podemos ayudar? Fue, ¿cómo pudiste hacernos esto? La vergüenza fue un golpe físico. Mi padre se quedó detrás de ella, con los brazos cruzados, asintiendo. Finalmente cedieron, o eso creía yo. Aparecieron en el hospital, abrazaron a Lía, tomaron 1000 fotos. Todo parecía bien hasta que Marcelo y yo nos casamos 6 meses después en una simple ceremonia en el juzgado. Mi madre no me habló durante una semana porque no les habíamos dado una boda de verdad. Aún así, eran mis padres. La familia es la familia. Cuando sus problemas financieros comenzaron 2 años después de que naciera Lía, no dudé. $550 a la semana no era fácil para nuestro presupuesto, pero nos las arreglamos. Nos convertimos en expertos en el sacrificio. Las noches de cita, un recuerdo lejano. Servicios de streaming cancelados. La ropa de Lía siempre de segunda mano. Me decía a mí misma que era temporal.
Un puente hasta que se recuperaran. Pero nunca lo hicieron. El dinero simplemente seguía fluyendo como una hemorragia lenta. El quinto cumpleaños de Lía estaba a la vuelta de la esquina, un sábado de octubre. Habíamos estado planeando durante semanas. Nada extravagante. Solo una pequeña fiesta en nuestro apartamento con algunos de sus amigos del jardín de infancia. Le horneé un pastel de chocolate con glaseado rosa, exactamente lo que había pedido. Marcelo había colgado serpentinas y globos la noche anterior. Lía vibraba de emoción, su pequeño corazón puesto en un día perfecto. El viernes por la mañana, llamé a mamá para confirmar. «Claro que estaremos allí, cariño», gorjeó, su voz cálida. No nos perderíamos el cumpleaños de nuestra nieta por nada del mundo. Un alivio me invadió. Genial, la fiesta empieza a las 2. Sé que es un poco lejos, pero significa mucho para Lía que vengan. Estaremos allí con nuestras mejores galas, prometió mamá. Llegó el sábado, brillante y claro. Lía vestía su vestido morado favorito y zapatos brillantes. Nuestro apartamento, a pesar de nuestro presupuesto limitado, se veía festivo y alegre. Me había quedado despierta hasta pasada la medianoche envolviendo regalos y preparando aperitivos. Todo se sentía perfecto. Llegaron las 2. Los otros niños llegaron con sus padres, llenando el apartamento con ruidos alegres. Jugamos, cantamos canciones, y Lía seguía corriendo hacia la ventana, preguntando, ¿cuándo llegarán la abuela y el abuelo? En cualquier momento, Dulce, le digo, revisando mi teléfono por 10ª vez. Ni mensajes, ni llamadas. 2:30, 3. Los otros niños estaban comiendo pastel. El rostro de Lía se apagaba un poco más cada vez que se abría la puerta, y no eran sus abuelos. «Mami, ¿dónde están?», preguntó, su labio inferior temblando. «Seguro que solo vienen tarde», logré decir, pero mis manos temblaban mientras marcaba el número de mamá. Directo al buzón de voz. Lo intenté. «Papá, lo mismo». A las 4, la fiesta se estaba terminando. Los padres recogieron a sus hijos, agradeciéndonos por un rato encantador. Lía se sentó en el sofá, todavía con su vestido de fiesta, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Se olvidaron de mí», susurró. Mi corazón se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Marcelo nos abrazó a las 2, lanzándome una mirada que hablaba volúmenes de ira y simpatía, demasiado amable para expresarla en voz alta. Después de que finalmente acostamos a Lía esa noche, volví a llamar. Esta vez, mi padre contestó al tercer tono. Podía escuchar voces, risas, el tintineo de copas de fondo. «Papá, ¿dónde estuviste hoy?» La fiesta de Lía fue. «Oh, ¿era hoy?» Suena distraído, totalmente indiferente. Tu madre y yo fuimos a visitar a tu hermano a Phoenix. Daniel nos ha estado rogando que vayamos, y pensamos, ¿por qué no? Mi hermano Daniel, el niño de oro, el que vivía al otro lado del país con su esposa y 2 hijos, el trabajo de 6 cifras, la casa con piscina. Daniel, quien nunca tuvo que enviar dinero porque ya era lo suficientemente exitoso para hacerlos sentir orgullosos. ¿Sabías de la fiesta, papá? Llamé ayer para confirmar. Bueno, no podemos simplemente dejarlo todo por cada pequeña cosa, Sofía. Tenemos otros nietos también. Algo frío y pesado se instaló en mi pecho. Cada pequeña cosa. Era el 5.º cumpleaños de Lía. Cada palabra se sintió como una bofetada. Habían elegido a los hijos de Daniel sobre los míos. Habían hecho un viaje a Phoenix, que ciertamente no fue barato. Mientras yo les enviaba $550 cada semana para que pudieran sobrevivir. ¿Cómo pudieron pagar el viaje? La pregunta salió antes de que pudiera detenerme. ¿A qué te refieres? Ahorramos. El tono de mi padre cambió, ahora defensivo. ¿Ahorrar? ¿Ahorrar del dinero que te envío cada semana para que pagues tus facturas? No te forzamos, ¿recuerdas? Ofreciste ayudar. Hubo un silencio espeso e incómodo. Luego, la voz de mi padre regresó, más dura de lo que nunca la había escuchado. Ese dinero es nuestro, Sofía.
Lo que hacemos con él es asunto nuestro. Ofreciste ayudarnos, ¿recuerdas? No te forzamos. Ofrecí porque dijiste que estabas luchando. Porque dijiste que no llegabas a fin de mes. Estamos luchando. ¿Sabes lo caro que es todo? Sí, papá. Sé que es difícil porque yo también estoy luchando. Pero todavía te envío dinero cada semana porque eres mi padre y pensé que lo necesitabas. Quizás si manejaran mejor sus finanzas. No te atrevas. Mi voz se quebró. Trabajo 50 horas a la semana. Marcelo trabaja en 2 empleos. Compramos la marca de la tienda en todo. No hemos tenido vacaciones en 3 años. Y mientras tanto, ustedes están comiendo filetes caros en Phoenix y ni siquiera pudieron molestarse en aparecer para el cumpleaños de su nieta. Estás exagerando, Sofía. Veremos a Lía en otro momento. Marcelo apareció en el umbral, observándome con preocupación. Pude ver la puerta de la habitación de Lía ligeramente abierta. Me pregunté si podía oírme. Le rompiste el corazón hoy, dije, mi voz bajando apenas un susurro. Mi padre se burló. Los niños son resistentes. Se le olvidará para la próxima semana. Yo no lo olvidaré. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. ¿Por qué realmente te saltaste la fiesta, papá? Dime la verdad. Exhaló, un sonido de sufrimiento que me revolvió la piel. Fingir. Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. ¿Qué fingen con nosotros? Vamos, Sofía. ¿Sabes a qué me refiero? Tú y Marcelo luchan. Viven en ese pequeño apartamento. Siempre están estresados por el dinero. Es deprimente. Cuando visitamos a Daniel, podemos relajarnos y disfrutar. Cada palabra fue un cuchillo entre mis costillas. El ruido de fondo en su extremo se hizo más fuerte. Escuché la risa de mamá, aguda y brillante. Papá, ¿quién más está allí? Solo algunos amigos de Daniel. Está organizando una cena. Deberíamos irnos, Sofía. Hablaremos más tarde. ¿Una cena? Estás en una cena en casa de Daniel mientras mi hija lloraba hasta dormirse porque sus abuelos no se preocuparon lo suficiente como para aparecer en su cumpleaños. Eso no es justo, Sofía. Si nos importa. Es que Daniel es nuestro hijo también. Tenemos que dividir el tiempo. ¿Dividir el tiempo? No nos has visitado en 8 meses. Has estado en Phoenix 3 veces este año. La paciencia de mi padre estalló. Pude escucharla en su voz. Ese borde duro que solía aterrorizarme de niña. ¿Quieres saber por qué? Porque Daniel no nos hace sentir culpables cada vez que gastamos $1. Él no actúa como si le debiéramos algo. Es exitoso e independiente, y cuando lo visitamos, nos sentimos orgullosos en lugar de compadecidos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, pesadas con un juicio no expresado. Alguien llamó a mi padre para que volviera a la mesa. No contamos a la familia de Daniel de la misma manera, Sofía. La familia de Daniel es diferente. Más establecida. Tienes que entender eso. No contamos a tu familia. Las palabras resonaron en mi cabeza, rebotando hasta que fueron todo lo que pude oír. Tu hija, tu esposo, tú. No los contamos de la misma manera. Sofía, ¿sigues ahí? Colgué. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Marcelo cruzó la habitación y me abrazó. Y me di cuenta de que estaba llorando, llanto feo, jadeando tanto que traté de amortiguarlo contra su hombro. ¿Qué dijo?, preguntó Marcelo en voz baja. Le conté todo, cada palabra brutal. Para cuando terminé, su mandíbula estaba apretada y pude ver la ira ardiendo detrás de sus ojos, la misma ira que generalmente mantenía cuidadosamente controlada. Después de todo lo que has hecho por ellos, dijo, su voz cruda. Después de todo lo que has sacrificado. Me separé, secándome la cara. Algo se había roto dentro de mí durante esa llamada, pero algo más se había cristalizado también. Una claridad que había estado evitando durante 3 largos años. Necesito mi portátil.
Marcelo lo buscó sin preguntar. Me senté en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde habíamos tenido tantas conversaciones sobre dinero, sobre sacrificios, sobre hacer que las cosas funcionaran. Mis dedos temblaban, pero mi resolución era acero sólido mientras abría el navegador. Primero, inicié sesión en la cuenta bancaria y cancelé la transferencia automática. 3 años de pagos semanales de $550. Hice el cálculo mental. Más de $85,000. Dinero que podría haberse destinado a un apartamento más grande, un fondo universitario para Lía, un coche fiable, unas vacaciones, cualquier cosa. En cambio, había financiado viajes a Phoenix y filetes caros, una vida de comodidad mientras nosotros nos las arreglábamos. Luego fui más allá. El coche que conducían estaba registrado a mi nombre porque su crédito era demasiado pobre para obtener un préstamo decente. Les había ayudado a comprarlo hace 2 años, pagando las cuotas mensuales junto con todo lo demás. Hinqué en el sitio web de la compañía de préstamos y encontré el número de servicio al cliente. Los teléfonos celulares que usaban estaban en mi plan familiar. Navegué hasta el sitio web del operador. La tarjeta de crédito que les había dado para emergencias, que siempre parecía tener cargos no urgentes. Revisé esa cuenta también. Uno por uno, revisé cada conexión, cada hilo que me ataba financieramente a ellos. Marcelo se sentó a mi lado, en silencio, su mano en mi hombro. ¿Estás segura? Preguntó cuando hice una pausa, mi dedo flotando sobre el botón final de confirmación. Pensé en la cara de Lía junto a la ventana, luego en sus mejillas surcadas de lágrimas. Pensé en las palabras de mi padre. No contamos a tu familia. Pensé en 3 años de sacrificios, de carencias, del estrés y las discusiones y la culpa. Estoy segura. Clic. La transferencia fue cancelada. Clic. Una solicitud para eliminar a los usuarios autorizados de la cuenta del préstamo del coche y preparar la devolución del vehículo. Clic. 2 líneas telefónicas desconectadas de mi plan. Clic. Tarjeta de crédito cancelada. Hice todo en 15 minutos. 40 minutos después de haber colgado con mi padre, mi teléfono sonó. El nombre de mi madre apareció en la pantalla. Contesté, pero no hablé primero. ¿Qué hiciste? Su voz, normalmente tan controlada, era un grito crudo de incredulidad. Sofía Marie Thompson, ¿qué demonios hiciste? Las quité de mis cuentas. Mi voz era extrañamente tranquila. Las palabras se sentían como libertad pura y sin adulterar. No puedes hacer eso. Ese es nuestro dinero. Ese es nuestro coche. Es mi coche, mamá. Mi nombre está en el título. Mi crédito obtuvo el préstamo. Y el dinero también era mío, el dinero que te enviaba cada semana mientras mi propia familia luchaba. Ingrata, pequeña ingrata. La palabra quedó suspendida en el aire, espesa con hipocresía. Dime, mamá, susurré. ¿Por qué debería estar agradecida exactamente? Me criaste. Me diste de comer, me vestiste, me diste un techo sobre mi cabeza. Eso se llama ser padre. Ese es el mínimo que se supone que debes hacer cuando decides tener un hijo. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos sacrificado. ¿Qué sacrificaste hoy, mamá? ¿Qué sacrificaste cuando elegiste ir a Phoenix en lugar de aparecer en el cumpleaños de tu nieta? Hubo una pausa, luego más silencioso, pero no menos venenoso. Daniel es nuestro hijo e hija, y Lía es tu nieta. Pero aparentemente no contamos de la misma manera. Eso no es. Tu padre no quiso decir eso. Quiso decir exactamente lo que dijo. Ambos lo hicieron. Sentí que las manos de Marcelo apretaban mi hombro. Durante 3 años, les envié dinero. Trabajé hasta el agotamiento. Vi a mi esposo trabajar en 2 empleos. Carenciamos para que ustedes tuvieran, y ustedes usaron ese dinero para visitar a Daniel, para vivir cómodamente mientras nosotros luchábamos. Y ni siquiera pudieron molestarse en aparecer para la fiesta de cumpleaños de una niña. Íbamos a enviarle un regalo. Lía no quiere un regalo, mamá. Quería a sus abuelos.
Quería mostrarles su vestido nuevo y su pastel de cumpleaños y compartir su día especial con ustedes. Pero estaban demasiado ocupados comiendo comida cara con su familia real. No tuerzas sus palabras. No estoy torciendo nada. Ustedes tomaron su decisión. La han estado tomando durante años. Yo solo estaba demasiado culpable y asustada para verlo. Tomé aire. Así que ahora yo tomo mi decisión. No más dinero. No más pagos del coche. No más facturas de teléfono. Están solos. No puedes hacernos esto. Ustedes se lo hicieron a ustedes mismos. ¿Sabes qué? Yo hubiera seguido enviando dinero. Incluso después de hoy, incluso después de perder la fiesta, probablemente les habría puesto excusas y habría mantenido las transferencias porque sentía que les debía algo. Pero luego papá dijo, no contamos. Y me di cuenta de que tenía razón. No contamos para ustedes. Sofía, por favor. La voz de mi madre se quebró y escuché un verdadero temblor de pánico. Consigan trabajos, mamá. ¿Trabajos de tiempo completo? Vendan la casa y reduzcan el tamaño. Hagan lo que el resto de nosotros hacemos. Pero somos demasiado viejos. Tienes 56 años. Papá tiene 58. No son demasiado viejos para trabajar. Son demasiado cómodos viviendo de su hija mientras la tratan como si fuera menos que su hermano. Eso no es cierto. Amamos a ambos por igual. Si nos amaran por igual, habrían estado en esa fiesta. Si nos amaran por igual, no habrían gastado dinero que yo envié para su hipoteca en viajes para ver a Daniel. Si nos amaran por igual, papá no habría dicho lo que dijo. Silencio al otro lado. Entonces, ¿qué quieres de nosotras, Sofía? Una disculpa. No quiero nada de ti nunca más. Ese es el punto. Estás siendo cruel. Estoy terminando. La voz de mamá subió de nuevo, con histeria asomándose. Bien. ¿Sé egoísta? Abandona a tus padres cuando más nos necesitas. Pero no vengas llorando a nosotros cuando necesites ayuda porque recordaremos esto. Recordaremos cómo nos tiraste por una fiesta perdida. Una fiesta perdida, 3 años de mentiras y toda una vida haciéndome sentir que nunca soy lo suficientemente buena a menos que les esté dando algo. Sí, mamá. Creo que eso resume todo. Tu padre, y no lo olvidaremos, Sofía. Estás cometiendo un gran error. Quizás, pero es mi error cometer. Colgué antes de que pudiera responder. El teléfono comenzó a sonar de nuevo inmediatamente. Lo silencié y lo puse boca abajo sobre la mesa. Marcelo me rodeó por detrás con sus brazos, apoyando su barbilla en mi cabeza. ¿Estás bien? No lo sé. Las lágrimas corrían por mi rostro de nuevo, pero me sentía más ligera de alguna manera. Devastada pero libre. Acabas de salvarnos, dijo Marcelo en voz baja. Salvaste a nuestra familia. Nuestra familia. Las palabras resonaron profundamente en mí. Lía, Marcelo y yo. Esa era mi familia. Esos eran los que contaban. El teléfono seguía iluminándose con llamadas y mensajes de texto. Los ignoré a todos. Finalmente, Marcelo tomó el teléfono y bloqueó sus números. Solo por esta noche, dijo, para que puedas respirar. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada mirando el techo, repasando cada conversación, cada momento brutal. Me preguntaba si había reaccionado exageradamente, si había sido demasiado dura, si debería llamar y disculparme. Pero entonces recordé la cara de Lía, la esperanza cada vez que se abría la puerta, las lágrimas cuando se dio cuenta de que no venían. La forma tranquila en que preguntó, ¿hice algo mal, mami? No, no había exagerado. Si acaso, debí haber hecho esto hace años. A la mañana siguiente, domingo, me desperté y encontré a Marcelo ya despierto, sentado en la mesa de la cocina con su portátil abierto y una taza de café a su lado. Ven a ver esto, dijo. Me acerqué arrastrando los pies, exhausta por mi noche inquieta. Abrió nuestra cuenta bancaria y una hoja de cálculo en la que aparentemente había estado trabajando.
Esto es lo que hemos estado gastando mensualmente, dijo, señalando una cifra que me hizo caer el estómago. Y esto es lo que tendremos ahora. La diferencia era asombrosa. Con el dinero que habíamos estado enviando a mis padres, podíamos permitirnos mudarnos a un apartamento más grande. Podíamos construir el fondo universitario de Lia. Podíamos respirar. Podemos llevar a Lia a Disney World, dijo Marcelo suavemente. Lo ha estado pidiendo durante meses. ¿Disney World? ¿Unas vacaciones de verdad? El pensamiento se sentía imposible y maravilloso al mismo tiempo. Lia apareció en el umbral, frotándose los ojos. Es hora de desayunar. La levanté, abrazándola fuerte. Olía a sueño y a champú de fresa. ¿Qué tal si hacemos panqueques, los especiales, con chispas de chocolate? Su rostro se iluminó. ¿De verdad? ¿De verdad? Mientras cocinábamos juntos, Lia charlaba sobre su fiesta y sus amigos y todo menos sobre sus abuelos desaparecidos. Sentí que la culpa intentaba volver a colarse, pero la aparté. Había pasado demasiados años sintiéndome culpable por no ser suficiente, por no dar lo suficiente, por no sacrificar lo suficiente. Mi teléfono vibró en el mostrador. Marcelo los había desbloqueado. Un mensaje de papá. Necesitas llamar a tu madre. Está muy molesta. Lo borré sin responder. Otro mensaje. Podemos hablar de esto como adultos. Borrar. Otro. Estás siendo irrazonable. La familia ayuda a la familia. Eso me hizo reír. Un sonido amargo. Se lo mostré a Marcelo. La familia ayuda a la familia, leyó en voz alta. ¿Dónde estaba esa energía ayer cuando su nieta los necesitaba? Escribí una respuesta y se la leí a Marcelo antes de enviarla. Tienes razón. La familia sí ayuda a la familia. Yo elijo ayudar a la mía ahora. Les deseo suerte con todo. Presioné enviar e hice algo que nunca antes había tenido el valor de hacer. Bloqueé sus números permanentemente. Las siguientes semanas fueron extrañas. Seguí esperando sentirme peor, derrumbarme, arrepentirme de lo que había hecho. En cambio, me sentía progresivamente más ligera. La transferencia automática no se realizó ese viernes, y por primera vez en 3 años, tuvimos margen en nuestro presupuesto. Llevamos a Lia al zoológico. Compramos ropa nueva para la escuela sin mirar primero las etiquetas de precio. Marcelo redujo a un solo trabajo. Lo vi sonreír más, estresarse menos, estar realmente presente cuando teníamos cenas familiares. Mi hermano Daniel llamó después de 2 semanas. Casi no contesto, pero la curiosidad me venció. ¿Qué demonios hiciste?, preguntó, saltándose los saludos por completo. Mamá y papá están perdiendo la cabeza. Te contaron su versión, supongo. Dijeron que los cortaste por completo por nada. Dijeron que estás teniendo algún tipo de crisis. Me reí. Se sintió bien. Mencionaron que se perdieron el cumpleaños de Lia para visitarte. Silencio. Dijeron que las fechas se mezclaron. Mienten. Confirmé el día anterior. Eligieron saltárselo porque pasar tiempo con tu familia es más agradable que pasar tiempo con la mía. Sofía, vamos. Eso no es. ¿Les dijiste que han estado usando los $550 que les envío cada semana para financiar sus viajes a Phoenix? Que papá dijo que no cuentan a mi familia igual que a la tuya. Más silencio, esta vez más largo. Yo. No sabía que recibían dinero de ti. Daniel finalmente dijo. Nunca lo mencionaron. Claro que no lo hicieron. ¿Por qué lo harían? Tú ya los haces sentir orgullosos. Yo solo soy la hija útil para conseguir dinero. Eso no es justo. Tienes razón. Nada de esto es justo. Pero ya está hecho. Son tu problema. Si necesitan ayuda, yo estoy fuera. Daniel intentó discutir, mediar, convencerme de que estaba siendo demasiado dura. Colgué a la mitad. Intentó volver a llamar. También lo bloqueé. Los padres de Marcelo,
que vivían a 3 horas de distancia y siempre habían sido amables con nosotros a pesar de no tener mucho ellos mismos, llamaron ese fin de semana. Escuchamos lo que pasó, dijo su madre, Diane, suavemente. Solo queríamos ver cómo estabas. Me preparé para el juicio, para un sermón sobre las obligaciones familiares. En cambio, ella dijo, bien por ti, querida. Parpadeé para contener las lágrimas. ¿No piensas que estoy siendo horrible? Pienso que estás siendo valiente, dijo. Marcelo nos contó cuánto les has estado enviando. Cuánto has estado luchando. Los padres se supone que deben ayudar a sus hijos, no drenarlos hasta secarlos. Hiciste lo correcto. Esas palabras sanaron algo en mí que no sabía que estaba roto. Pasó un mes. Luego 2. Mis padres intentaron contactarme a través de correos electrónicos, a través de redes sociales, a través de amigos en común. Cada mensaje seguía el mismo patrón. Ira, manipulación con culpa, disculpas breves que de alguna manera me culpaban por ser demasiado sensible, luego más ira. No respondí a ninguno. 3 meses después del cumpleaños de Lía, recibí una carta certificada. Mis manos temblaron mientras la abría. Era de un abogado informándome que mis padres exigían una compensación por el coche que habían estado usando, alegando que yo se lo había regalado y no tenía derecho a recuperarlo. Me reí hasta llorar. Reenvié la carta a mi propia abogada, una amiga de la universidad que trabajaba en derecho de familia. Me llamó 1 hora después. No tienen caso, dijo Jennifer. El coche está a tu nombre. Pagaste todos los plazos y tienes documentación de todo. Les enviaré una orden de cese y desista. Pero Sofía, probablemente no lo dejarán ir fácilmente. Que luchen, dije, mi voz firme. Estoy harta de hacerles las cosas fáciles. Lo que Jennifer no me dijo por teléfono fue lo complicado que se pondría todo. La orden de cese y desista fue enviada, pero mis padres no se detuvieron ahí. Comenzaron a llamar al lugar de trabajo de Marcelo, alegando que había una emergencia familiar y que él necesitaba convencerme de que los llamara. Su jefe, confundido y preocupado, lo llamó a un lado. Marcelo llegó a casa esa noche con la mandíbula apretada. Llamaron a la oficina, le dijeron a Linda que alguien en la familia se estaba muriendo y que necesitaba comunicarme con ustedes urgentemente, dijo. Le dije que nunca más contactara mi lugar de trabajo y colgué. Mi sangre se heló. ¿Quién se está muriendo? Nadie. Mi padre contestó cuando volví a llamar y dijo que solo necesitaban hablar conmigo, que era importante. Marcelo se pasó una mano por el pelo, un gesto que había llegado a reconocer como su forma de controlar la ira. Esto es acoso, Sofía. Tenía razón. Documenté todo y se lo envié a Jennifer. Ella lo agregó al archivo que estábamos construyendo por si necesitábamos una orden de restricción más adelante. El siguiente incidente vino a través del jardín de infancia de Lía. Mi madre de alguna manera consiguió el número principal de la oficina y llamó, alegando que iba a recoger a Lía temprano para una cita médica. Gracias a Dios la escuela tenía protocolos estrictos. La secretaria, la señora Chun, conocía bien a nuestra familia y sabía que solo Marcelo y yo estábamos autorizados para recogerla. Me llamó inmediatamente. Dejé el trabajo temprano y conduje directamente al jardín de infancia, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando llegué, la señora Chun me mostró las notas de la llamada. Mi madre había sido insistente, casi desesperada, diciendo que era urgente y que yo había olvidado añadirla a la lista de recogida. Lamento mucho que esto haya sucedido, dijo la señora Chun, su expresión preocupada. Nunca la habríamos liberado sin su autorización, pero quería que supiera que esto ocurrió. Presenté un informe en la escuela y actualicé el archivo de Lía con instrucciones explícitas de que mis padres no tenían permitido el contacto. El director me aseguró que marcaron la cuenta esa noche. Abracé a Lía un poco más fuerte durante los cuentos antes de dormir, aterrorizada de lo que podría haber pasado si la escuela no hubiera seguido el procedimiento. Instalamos una cámara de seguridad para la puerta principal por si acaso aparecen, sugirió Marcelo. Odiaba que lo necesitáramos, pero estuve de acuerdo. 2 días después, la cámara estaba instalada. Los atrapamos la tercera noche.
A las 11:47 de la noche, la alerta del sensor de movimiento sonó en mi teléfono. Lo agarré de la mesita de noche y vi la transmisión en vivo mientras mis padres caminaban hacia la puerta de nuestro apartamento. Mi padre llevaba algo que no pude distinguir bien en la oscuridad. Mi madre seguía mirando nerviosamente. Llamaron a la puerta tranquilamente al principio, luego más insistentemente. Marcelo se despertó y miró por encima de mi hombro mientras llamaban durante 5 minutos seguidos. Cuando no respondimos, mi padre dejó lo que había estado cargando, un regalo envuelto, me di cuenta, y se fueron. Por la mañana, encontré el regalo en nuestro umbral, una tarjeta pegada arriba, para Lía. Con amor, abuela y abuelo. Dentro había una muñeca cara, del tipo que cuesta al menos $100. La ironía no se me escapó. Podían permitirse esto, pero afirmaban necesitar mi dinero para sobrevivir. Doné la muñeca a una organización benéfica infantil esa tarde. La tarjeta fue a la basura. Jennifer llamó con una actualización la semana siguiente. El abogado de tus padres se retiró del caso. Leyendo entre líneas, creo que se dan cuenta de que sus clientes no tienen los fondos para continuar con esto y que de todos modos lo perderían. Pero Sofía, hay algo más. Mi estómago se hundió. ¿Qué? Se declararon en bancarrota. Es un registro público. Lo vi ayer. ¿Bancarrota? Una parte de mí se sintió reivindicada. Prueba de que habían estado malgastando dinero todo el tiempo, que mis $550 semanales habían estado facilitando en lugar de ayudando. Pero otra parte, la hija que había sido condicionada para sentirse responsable de su bienestar, sintió la punzada de la culpa. Tomaron sus decisiones, dijo Jennifer suavemente, leyendo mi silencio correctamente. Tú no eres responsable de sus decisiones financieras. Sabía que tenía razón intelectualmente, pero emocionalmente, tardó más en aceptarlo. Esa noche, me quedé despierta preguntándome si debería haber manejado las cosas de manera diferente. Marcelo debió haber sentido mi espiral porque se dio la vuelta y me abrazó. Háblame, dijo. ¿Qué pasa si lo pierden todo? ¿Qué pasa si terminan sin hogar? No lo harán. Tienen a Daniel. Tienen amigos. Tienen opciones. Lo que ya no tienen es a ti para manipular. Su voz era firme pero amable. Les diste 3 años, Sofía. 3 años de tu dinero, tu estrés, la estabilidad de tu familia. Lo tiraron en viajes y cenas caras y favoritismo. Su bancarrota no es tu culpa. Pero yo soy tu esposo. Lía es tu hija. Somos tu responsabilidad ahora, no ellos. Son adultos que tomaron decisiones de adultos. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero romper décadas de condicionamiento es más difícil de lo que parece. La bancarrota explicaba sus intentos cada vez más desesperados de contactarme. Habían agotado cualquier ahorro que tuvieran. Probablemente asumieron que correría a su lado una vez que viera lo desesperada que era su situación, pero no lo hice. No podía. Cada vez que pensaba en contactarlos, recordaba a Lía llorando en su fiesta. Recordaba las palabras de mi padre. No contamos a tu familia. Daniel llamó desde un número que no reconocí. Contesté antes de poder verificarlo. No cuelgues, dijo rápidamente. Por favor, Sofía, solo escucha. Debería haber colgado de todos modos. En cambio, esperé. Mamá y papá se están quedando conmigo ahora, continuó. Perdieron la casa. Están durmiendo en nuestra habitación de invitados. Sigue siendo mucho. Rachel no está contenta. Los niños están confundidos. Y mamá llora constantemente por ti. Ese no es mi problema, Daniel. Sé que estás enojada, pero son padres. Fueron mis padres quienes dejaron claro que no aman a mi familia. Sofía, vamos. Cometieron un error. Mentiras durante 3 años no es un error. Elegir repetidamente a tus hijos sobre los míos no es un error. Intentar manipularme a través de la culpa y la obligación no es un error. Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Y, ¿sabes qué? Estoy cansada de fingir lo contrario. El lado de Daniel.
¿Qué quieres que diga? ¿Que tienes razón? Bien, tienes razón. La fastidiaron, pero siguen siendo nuestros padres y necesitan ayuda. La hipocresía fue asombrosa. No tenía mi propia familia cuando les enviaba más de $2,000 al mes. Cuando Marcelo se agotaba trabajando, cuando no podíamos permitirnos llevar a Lía al médico sin preocuparnos por el copago. Silencio. No tienes idea de lo que fue, continué, dejando salir años de resentimiento. Siempre fuiste el favorito, siempre el que hacía todo bien. Yo era la que se equivocó al quedar embarazada joven y casarme con un tipo que no era lo suficientemente rico para impresionarlos. Pero aún así lo intenté. Seguí enviando dinero que no podía pagar porque pensé que eso es lo que hacen las buenas hijas. Yo nunca pedí ser el favorito, dijo Daniel en voz baja. Pero lo eras. Lo eres. Y ahora puedes experimentar cómo es ser el que depende de ellos. ¿Cómo se siente? No respondió de inmediato. Cuando volvió a hablar, su voz estaba tensa. Rachel quiere que se vayan. Dice que están apoderándose de la casa, criticando todo, haciendo comentarios sarcásticos sobre cómo criamos a los niños. Mamá reorganizó nuestra cocina sin preguntar. Papá se queja constantemente de la temperatura. Han pasado 3 meses y Rachel ya está hablando de terapia de pareja. Bien, pensé, pero no lo dije. Deja que vea cómo es tener padres que toman y toman sin aprecio. Los llamaré para que se queden contigo por un tiempo, dijo Daniel. Solo unos meses hasta que resuelvan algo más. De hecho, me reí. Absolutamente no. Sofía, por favor. Tengo una hija que me preguntó durante meses por qué sus abuelos no la amaban. Tengo un esposo que confió en mí cuando dije que necesitábamos ayudar a mis padres, que trabajó en 2 empleos para que pudiéramos pagarlo. Tengo una vida que finalmente es estable y pacífica. No voy a invitar el caos de vuelta a ella. Son tus padres. Dejaron de ser mis padres cuando me dijeron que mi familia no contaba. ¿Quieres deshacerte de ellos? Ayúdalos a encontrar un apartamento. Ayúdalos a conseguir trabajo. Pero no me llames pidiendo favores. Cuando se presentaron en mi puerta sin invitación, llamaron al trabajo de mi esposo, intentaron recoger a mi hija de la escuela sin permiso. Y me demandaron por un coche que nunca fue de ellos. ¿Nos demandaron? El sonido de Daniel sonó genuinamente sorprendido. Oh, no mencionaron eso. Sí, abogado, demanda, todo el asunto. Jennifer lo detuvo bastante rápido, pero la intención estaba ahí. Yo no sabía nada de eso. Hay mucho que no sabes porque nunca has tenido que lidiar con la versión de ellos que yo recibí. Tú obtuviste a los padres orgullosos que aparecieron para los partidos de fútbol. Yo obtuve a los padres decepcionados que me hicieron sentir que les debía por existir. Daniel se quedó en silencio por un largo momento. Lo siento, dijo finalmente. No me di cuenta. Ahora lo sabes. Así que, maneja esto como necesites manejarlo, pero déjame fuera de ello. Colgué, sintiéndome agotada pero resuelta. Lo que sucediera con mis padres ya no era asunto mío. La orden de cese y desista hizo su trabajo. El abogado dejó de contactarme, pero los correos electrónicos continuaron esporádicamente, siempre con los mismos temas. A veces mamá lloraba y suplicaba. A veces papá se enfadaba y amenazaba. A veces intentaban negociar, diciendo, si solo envío un poco de dinero, si solo los ayudo a salir de este apuro, nunca volverán a pedirlo. Borré cada uno. El peaje emocional de mantener los límites fue algo que no anticipé. Algunos días eran fáciles. Pasaba semanas sin pensar en ellos, concentrada en el trabajo y en Lía y en construir nuestra nueva vida. Otros días, la culpa me golpeaba como una ola. Veía a una pareja mayor en el supermercado y me preguntaba si mis padres tenían suficiente para comer. Pasaba por delante de un cartel de "se vende" y pensaba en ellos perdiendo su casa. Marcelo notó el patrón. En los días malos, me encontraba mirando al vacío, perdida en pensamientos en espiral sobre si era una mala persona. No lo eres, decía cada vez. Eres alguien que finalmente se eligió a sí misma. Empecé a ver a una terapeuta.
La doctora Rebeca se especializaba en dinámicas familiares y trauma infantil. Aunque me irritaba la palabra trauma al principio, mi infancia no había sido tan mala. Insistí en nuestra primera sesión. Claro, el amor era condicional, y constantemente sentía que tenía que ganarme mi lugar, pero mucha gente lo ha pasado peor. El trauma no es una competencia, dijo la doctora Rebeca suavemente. Y la manipulación emocional, incluso cuando proviene de un lugar que el manipulador cree que es amor, sigue causando daño. En los meses siguientes, desempacamos décadas de patrones. Como había aprendido que mi valor estaba ligado a mi utilidad. Como había interiorizado el mensaje de que yo era el niño problema que necesitaba compensar por existir. Como la culpa que sentía por establecer límites era en realidad una respuesta al trauma, no un reflejo exacto de mi carácter moral. Tus padres te entrenaron para sentirte responsable de sus emociones, explicó la doctora Rebeca durante una sesión. Los niños aprenden temprano cómo mantener la paz en sus hogares. Aprendiste que tu trabajo era anticipar sus necesidades, cumplir sus expectativas y aceptar la culpa cuando las cosas salían mal. Eso no es una asociación. Eso no es amor sano. El trabajo fue duro. Algunas sesiones me dejaban emocionalmente destrozada, llorando en mi coche durante 20 minutos antes de poder conducir a casa. Pero lentamente, la culpa comenzó a aflojar su agarre. Comencé a entender que proteger a mi propia familia no era egoísta. Era necesario. Lía prosperó durante este tiempo. Sin el estrés financiero constante, Marcelo y yo pudimos estar más presentes. Teníamos energía para los cuentos antes de dormir y las aventuras de fin de semana. Podíamos decir sí a las pequeñas cosas, un helado un martes, un libro nuevo, una visita al museo de niños sin calcular si podíamos permitírnoslo. Preguntó por sus abuelos exactamente una vez más, unos 9 meses después de todo. Íbamos conduciendo a casa desde el jardín de infancia cuando dijo, de la nada, la abuela de Emma va a recogerla para una pijamada este fin de semana. Mis manos se apretaron en el volante. Eso suena divertido para Emma. ¿Por qué mis abuelos no hacen pijamadas conmigo? Miré por el espejo retrovisor hacia su pequeño rostro, tan sincero y confundido. Marcelo y yo habíamos discutido cómo manejar estas preguntas cuando llegaran. A veces las personas muestran amor de diferentes maneras, dije con cuidado. Y a veces las personas no pueden mostrar amor de maneras que nos hagan sentir bien. Los padres de tu papá disfrutan pasar tiempo contigo, ¿verdad? ¿La abuela Diana y el abuelo Roberto? Sí, vienen el próximo mes. Y la abuela dijo que podemos hacer galletas. Exacto. Algunas personas son buenas mostrando amor y otras luchan con eso. Mis padres son del tipo que lucha. Pareció satisfecha con esta respuesta, ya pasando a contarme sobre el dibujo que hizo en la escuela. Pero la pregunta me persiguió durante días. ¿Había hecho lo correcto? ¿Estaba privando a Lía de una relación que merecía? La doctora Rebeca cerró eso rápidamente. No la estás privando de nada. La estás protegiendo de personas que demostraron con sus acciones que no la valoran como merece ser valorada. Eso es ser un buen padre, Sofía. Aún así, la duda se colaba en los momentos de silencio hasta el día, unos 10 meses después del cumpleaños de Lía. Revisé mi correo electrónico y encontré un mensaje de mi madre que me heló la sangre. El asunto decía, te arrepentirás de esto. El cuerpo del correo era largo, divagando, cambiando entre suplicar y amenazar. Hablaba de cómo me habían dado todo, de cómo les debía, de lo ingrata y cruel que estaba siendo. Luego, cerca del final, escribió, no te sorprendas cuando Lía crezca y te trate de la misma manera en que nos estás tratando a nosotros. El karma es real. Amenazar a mi hija, aunque fuera indirectamente, aunque fuera a través de una vaga invocación del karma. Algo se encajó. Cualquier culpa residual que había estado cargando se evaporó. Reenvié el correo a Jennifer. Documéntalo, dijo. Si escalan, presentaremos una orden de restricción. También se lo reenvié a Daniel con un mensaje simple, esto es con quien vives. Esto es a quien defiendes. Léelo con atención y dime de nuevo quién es el problema. No respondió. El correo electrónico fue la gota que colmó el vaso emocionalmente.
Trabajé con la doctora Rebeca en escribir un mensaje final a mis padres, algo que me diera cierre sin importar si lo leían o no. Lo elaboramos durante 2 sesiones, asegurándonos de que cada palabra fuera mía, que reflejara límites en lugar de ira. Lo envié un jueves por la mañana, casi 11 meses después del cumpleaños de Lía. Mamá y papá, esta será mi comunicación final con ustedes. Ya no estoy enojada, pero se acabó. Durante 3 años, les envié dinero mientras mi propia familia luchaba. Lo hice porque creía que lo necesitaban, porque los amaba, porque pensé que eso es lo que hace la familia. Pero usaron ese dinero para lujos mientras me decían que no podía manejar mis finanzas. Eligieron visitar a Daniel repetidamente mientras nos ignoraban. Se perdieron el cumpleaños de Lía sin disculpas ni reconocimiento de cuánto dolió. Cuando finalmente establecí un límite, respondieron con manipulación, acoso y amenazas. Llamaron al lugar de trabajo de Marcelo. Intentaron recoger a Lía de la escuela sin autorización. Me demandaron. Me enviaron un correo electrónico amenazando con que mi hija algún día me lastimaría de la misma manera en que creen que yo los he lastimado. No los odio, pero no confío en ustedes y no los quiero en mi vida. Lía merece abuelos que aparezcan, que la valoren, que no la traten como menos importante que a otros nietos. Marcelo merece suegros que lo respeten. Yo merezco padres que me amen sin condiciones y sin llevar la cuenta. Espero que encuentren paz y estabilidad. Espero que construyan una buena vida con Daniel, pero no seré parte de sus vidas en el futuro. No me contacten a mí, a mi esposo o a mi hija de nuevo. Sofía, presioné enviar antes de poder dudar. Luego bloqueé sus direcciones de correo electrónico, sus redes sociales y cambiamos nuestros números de teléfono. Silencio total. El alivio fue inmediato y profundo. Lía se adaptó rápidamente a la ausencia de sus abuelos. Cuando preguntaba por ellos, les dije una verdad simplificada. A veces los adultos toman decisiones que lastiman a las personas que aman, y a veces lo mejor que podemos hacer es tomarnos un espacio entre nosotros. Ella pareció aceptarlo. Su vida estaba llena de citas de juego del jardín de infancia. Sus padres, menos estresados y más presentes. No necesitaba abuelos que la hicieran sentir como una ocurrencia tardía. 6 meses después de todo, Marcelo llegó a casa con un folleto para una casa. Una casa de verdad con un jardín. Sé que tal vez es muy pronto, dijo, pero con lo que estamos ahorrando ahora, lo que hemos podido guardar, hice los números. Podríamos pagarlo. Miré las fotos de la casa de 3 dormitorios con pisos de madera y un patio trasero perfecto para un juego de columpios. Un hogar para nuestra familia, nuestra verdadera familia. Hagámoslo, dije. Nos mudamos 2 meses después. Lía tenía su propia habitación pintada de morado a su solicitud con estrellas en el techo. Teníamos un comedor donde podíamos recibir a los padres de Marcelo para las fiestas. Teníamos un patio trasero donde Lía podía jugar. Construimos una vida. Un año después del 5º cumpleaños de Lía, celebramos su 6º cumpleaños en nuestro nuevo patio trasero. Vinieron 20 niños. Los padres de Marcelo condujeron y se quedaron el fin de semana. Lía vestía un vestido de arcoíris y se reía tanto que le dio hipo. Nadie preguntó por mis padres. Ya no eran parte de nuestra historia. Esa noche, después de que todos se fueron y Lía se durmió, me senté en nuestro porche trasero con Marcelo. Me dio una copa de vino y observamos a las luciérnagas flotar por el jardín. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó en voz baja. Pensé seriamente en la pregunta. ¿Me arrepentía de cortar lazos con mis padres? ¿Me arrepentía de terminar 3 años de apoyo financiero y toda una vida de tratar de ganar amor a través del sacrificio? No, dije. Me arrepiento de que me haya tomado tanto tiempo. Marcelo apretó mi mano. Dentro, a través de la ventana, pude ver la puerta de la habitación de Lía ligeramente abierta. La luz nocturna de estrellas proyectaba sombras suaves. Mi familia, mi verdadera familia, los que contaban. Y finalmente éramos bellamente libres.